Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como pueden darse cuenta, hoy nos acompaña nuevamente Carlos del canal En Breve Viaje y Aprende. Es un gusto para nosotros poder compartir nuevamente pues este espacio, ¿verdad, Carlos? Fíjense que venimos a la alcaldía de Coyoacán, estamos visitando una de las edificaciones en donde se libró una de las batallas más importantes en contra del ejército estadounidense allá en el lejano año de 1847. Ustedes podrán decir o se podrán preguntar cómo es que el ejército de Estados Unidos llegó a nuestro país y cómo es que nos invadieron de alguna manera, ¿verdad? Les comento que Estados Unidos le compra a Francia en 1803 Luisiana y posteriormente intentó en varias ocasiones comprar Texas cuando pertenecía todavía a lo que es México, ¿no? Sin embargo, nunca tuvo éxito y, como ya muchos sabrán, Texas buscó su independencia y fue apoyada financiera y militarmente por Estados Unidos. Una vez que Texas logra su independencia, México no reconoce tal y es cuando Estados Unidos encuentra el pretexto perfecto para declararle la guerra a México y comenzar con su plan de expansionismo. Una vez que México logra su independencia, Estados Unidos intentó, mediante la firma del Tratado de los Límites con México, anexar a su territorio la provincia de Texas. Sin embargo, no tuvo éxito. Años más tarde, Poinsett intentó nuevamente comprar el territorio de Texas ofreciendo $5 millones, compra que rechazó el gobierno de México. Ante estas negativas y apoyadas militar y económicamente por el gobierno de Estados Unidos, estallan movimientos sociales en Texas, buscando la autonomía de la provincia de Texas. El general Antonio López de Santana forma un ejército y sale rumbo a Texas a combatir la rebelión, logrando importantes victorias. Sin embargo, tras la batalla de San Jacinto, es capturado y obligado a firmar las peticiones tejanas. México no reconocería la independencia tejana y en marzo de 1845 la República de Texas se anexó a Estados Unidos de América. Ese mismo año, Estados Unidos intentó comprar los territorios de la Alta California y Nuevo México. Tras varias tensiones y un enfrentamiento entre tropas estadounidenses y mexicanas, es que Estados Unidos le declara la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Y el resto es historia. Poco tiempo antes de que los norteamericanos lleguen al centro de lo que es la Ciudad de México, cuando ellos vienen por Veracruz, Puebla, vienen agarrando camino hacia acá, a los dieguinos se les saca de este convento. Se tenía más o menos una noción de usar este lugar como cuartel militar por su importancia estratégica también. Y otra razón es por sus bardas. A lo mejor no ofrecía la mejor protección, pero pues era algo, ¿no? Sí. Este lugar no se prepara para un ataque frontal. Este está pensado para un ataque secundario, puesto que la idea era que el ejército norteamericano iba a entrar por el oriente de la ciudad, más o menos lo que es San Lázaro, donde estaba la garita de San Lázaro. Esa zona es la que estaba en sí fortificada. Las tropas estaban situadas en su mayoría de aquel lado, inclusive a la caballería del general Valencia se le coloca en Texcoco. La idea era hacerle una pinza, cerrar al ejército norteamericano y pues atacarlos. Pero uno de sus exploradores, el capitán en jefe Robert Lee, que posteriormente sería uno de los jefes militares durante la Guerra de Secesión norteamericana, que es mayormente conocido por eso, como sabrán los exploradores, esa es su misión. Entonces ve que este terreno está fortificado y que no es apto. Entonces, a cargo de la misión norteamericana venía el capitán Winfield Scott, que era el encargado de la intervención aquí en México. Le dice al general Scott que no es buena idea entrar por San Lázaro. Entonces, ellos a su vez vienen leyendo lo que fue la conquista de México por parte de los españoles y tienen más o menos una noción de que por el sur se puede entrar también a la ciudad, lo que fuera la calzada pues México
Ixtapalapan, que hoy conocemos como Tlalpan. Entonces ellos, su idea es entrar por el sur, toman San Agustín de las Cuevas, que es lo que conocemos hoy como el centro de Tlalpan. Se le ocurre al general Manuel Rincón hacer un ataque ahí frontal contra las tropas norteamericanas, pero la orden era de que no lo hiciera ahí, porque es la zona del Pedregal. Bueno, quien sabe de la Ciudad de México sabrá que esa zona pedregosa, ya se imaginarán lo que era pasar con los cañones, con la artillería, con todo eso. Entonces se le había indicado que no lo hiciera, pero al tener rencillas políticas con Santana, eran enemigos políticamente, lo desobedece, y Santana a su vez no le manda refuerzos al general Rincón. Entonces se lleva ahí a cabo lo que conocemos como la batalla de Padierna, más o menos en la zona donde está Six Flags ahora. Esa es la zona de la batalla de Padierna. Se dice que fue una batalla pésima, se llevó de mal modo, no se mandaron tampoco los refuerzos. Entonces lo que pasó obviamente es que se perdió esa batalla. Entonces en retirada las tropas mexicanas vienen y se apertrechan en este lugar. En este lugar había un puente ahí, porque era una zona un tanto provincial, por así llamarle. Era una zona rodeada de maizales, de sembradíos. Recuerdo de eso que tenemos es que estaba cerca la hacienda de Portales y la hacienda de Nativitas, donde ahora pues también hay 2 estaciones del metro, ¿no? Y nos recuerdan pues ese pasado un tanto campirano. Aquí podemos ver de este lado a Vicente Guerrero, y de este otro lado tenemos a Antonio López de Santana, este personaje pues que muy polémico y que fue partícipe de en esta intervención de los Estados Unidos en la llamada Guerra México-Estados Unidos. Es muy importante siempre acercarnos a estos espacios para conocer la historia y conocer pues por qué estamos como estamos, ¿no? Conocer de dónde venimos y los sucesos que han marcado el rumbo de nuestro país. Bien amigos, aquí estamos en las afueras del exconvento del Museo de las Intervenciones y se encuentran diferentes placas. Aquí tenemos 3 placas, del otro lado del otro muro también hay placas, y esta pues menciona al batallón de San Patricio. Está en memoria de los, dice, en memoria de los mártires irlandeses de la guerra de intervención de 1847. Y recordemos, Carlos, que este batallón de San Patricio pues no solo se conformó de irlandeses, también hubo alemanes, polacos, algunos franceses, con su característica en común de que la mayoría pues era, o si no es que todos, eran católicos. Entonces otro de los motivos que los orilló fue las constantes burlas de los ingleses y los norteamericanos al hecho de ser católicos, y muchos historiadores piensan que ese fue el motivo que los orilló a brincarse de bando y apoyar al ejército mexicano. Que se sentían muy identificados ellos pues con las costumbres, bueno, en este caso la religión, ¿no?, de los mexicanos, de ser católico. Acudían a las iglesias y esto no lo veían bien pues los estadounidenses, que son de una rama del cristianismo, pero no son católicos a fin de cuentas. Sí, posteriormente amigos, pues una vez terminada la batalla y ya sabemos el final de esta historia, pues México pierde la mitad de su territorio. El batallón de San Patricio, pues los irlandeses fueron capturados y fueron torturados, y como bien sabemos, o pueden algunos de ustedes conocer esto, que fueron juzgados, ¿no, Carlos? Juzgados, y algunos fueron a los que, ahora sí entre comillas, a los que mejor les fue marcada su cara con una D de desertores, y muchos otros fueron colgados muy cerca de aquí en lo que es San Ángel, en la plaza de San Jacinto. Sí, que era el pueblo, en ese entonces era el pueblo de San Jacinto, ¿no? Así, en la plaza. Como lo comentábamos anteriormente, toda esta zona era como una especie de las afueras de la ciudad, una zona rural. Sí, la ciudad era algo muy pequeño, lo que es el primer cuadro del centro histórico probablemente era solamente la ciudad, y ya lo que es Coyoacán, lo que es Tacubaya, lo que es San Ángel, pues eran pueblitos. Lugares realmente alejados. Ajá. Y ahí pues terminó la historia de estos personajes que ayudaron mucho a México en busca de, pues, ¿qué se podrá decir?
pues, de independencia, Sí. una cosa que pues nos costó mucho trabajo a nosotros como nación en todo el siglo XIX. Sí. Recordemos que el primer intentón de tomar otra vez lo que era la Nueva España sería en 1829 con Isidro Barrada. Después viene la llamada Guerra de los Pasteles en 1838. Después viene la intervención norteamericana. Viene la segunda intervención francesa, donde nos imponen a Maximiliano, que dura de 1862 a 1867, y pues se podría pensar que ahí acabó todo, pero no. Todavía hay una invasión de los norteamericanos a las costas de Veracruz. Sí. Estos movimientos estuvieron muy ligados a lo que es la revolución, bloquean los puertos de Veracruz, y eso ocurre en 1914, y todavía en 1916 Francisco Villa, cuando ataca al pueblo norteamericano, así es, de Columbus, los norteamericanos mandan tropas en el hecho llamado la intervención punitiva. En busca de Francisco Villa, que no logran hacerlo preso, de hecho no lo encuentran, lo buscan por todas partes y pues se regresan, ahora sí como dicen popularmente, con el rabo entre las piernas, ¿no? Porque pues no encontraron a Francisco Villa, decían que estaba en tal lado, que estaba en una cueva, que estaba en la sierra, que estaba aquí, que estaba allá, pero pues lo cierto es que nadie sabía y supo su paradero, ¿no? Así es. Muy interesante toda la historia, amigos, y pues sí, nuestro país ha sufrido diferentes acontecimientos que han marcado lo que somos en la actualidad como sociedad y como país, ¿no? Y este museo es lo que nos recuerda, por eso pues les hacemos la invitación a que vengan, esas asperezas que ha tenido la nación mexicana con el resto de países. Este museo exhibe la historia de las intervenciones bélicas del extranjero que sufrió nuestro país durante el siglo XIX. Cuenta con exposiciones temporales y permanentes, y su costo de acceso es de solo 85 pesos. La entrada es libre si eres estudiante, profesor o persona de la tercera edad con credencial vigente. Seguimos fuera de lo que son las paredes del exconvento y nos encontramos con este monumento dedicado a los que defendieron este lugar. Recordemos que este lugar pues estuvo la defensa a cargo de Manuel Rincón y de Pedro María Anaya. Durante la intervención norteamericana, el presidente interino de México fue General Anaya. Bueno, amigos, vamos llegando aquí a este monumento dedicado al General Anaya, este personaje, como ya lo mencionamos anteriormente, quien fuera defensor de este lugar, del exconvento de Churubusco, y quien fuera también presidente interino. Recordemos que en este periodo de 1846 a 1848, que fue la guerra México-Estados Unidos, el presidente entonces era Antonio López de Santana, ¿no, Carlos? Y Santana sale a combatir a los norteamericanos a Veracruz y se queda como presidente interino el general Anaya. Así es. Este personaje es recordado por varias cosas, Carlos, entre ellas una frase muy popular. Así es, cuando cae, ahora sí que el fuerte de aquí de Churubusco, que de hecho cae porque se les acaba el parque, porque es una de las batallas mejores peleadas durante esa guerra. Al momento de que se rinden, entra el general David Twiggs y le pregunta al general Anaya sobre el parque, sobre dónde tienen las municiones guardadas, y entonces el general Anaya da su famosa frase: si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Sí, una frase pues muy popular y que representa la voluntad en ese entonces de los defensores, ¿no? Así es, esa voluntad férrea de no dejarse caer, aunque pues ya tuvieran, ¿no?, así que el agua hasta el cuello prácticamente. Sí, y fíjense, ahorita me acordé de algo que es muy controversial, algo muy debatible o muy polémico, y estamos hablando de Santana, Antonio López de Santana. Ya estamos hablando que México pierde la mitad de su territorio, pero ¿quiénes firman los acuerdos, ¿no? ¿Quiénes firman estos convenios de ceder la mitad del territorio? Es el Congreso, es el presidente interino. Se le culpa a un solo personaje que, si bien tuvo muchos errores, Santana, también hubo muchos egos, hubo muchas
ambiciones, hubo muchas traiciones, y yo considero que la pérdida del territorio mexicano, de lo que fue la mitad del territorio mexicano, no es consecuencia de un solo hombre, sino fue consecuencia de varias personas, de varios personajes, y de algo que se venía arrastrando desde hace tiempo, porque Texas pues permitieron que fuera poblado por puro extranjero, por puro estadounidense, ¿no? Además de que pues era un territorio, todos los territorios del norte pues prácticamente estaban abandonados, ¿no? Para, en pocas palabras decirlo, porque recordemos que eran otros tiempos también, o sea, no era tan fácil como que se haga llegar un mensaje, que el control de la zona fuera tan fácil, y pues prácticamente ellos pidieron su independencia. Sí, y pues México vivía en guerras, desde la independencia hasta adelante, aún a la llegada de Estados Unidos a invadir México, era guerra, guerra tras guerra, no hubo un momento de paz, difícilmente se iban a poblar los estados del norte. Entonces todo esto pues fue consecuencia de los gobiernos anteriores, y obviamente del gobierno de Santana obviamente sí hubo mucha culpa, pero fue culpa de malas decisiones, de varios personajes, de egos, de envidias, de traiciones. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Puede ser polémico, puede ser debatible. Díganme ustedes qué piensan, déjenlo en los comentarios. Y pues sería un tema para un video, ¿no, Carlos? Hablar más a detalle, profundizar más el tema de lo que fue realmente la pérdida de México, bueno, de lo que fue realmente la batalla de México-Estados Unidos, y en este caso hablando específicamente de Antonio López de Santana, este personaje tan polémico en nuestra historia. Así es. Pero bueno, amigos, la zona que rodea el exconvento de Churubusco no solo es importante por la batalla que se libró aquí en contra del ejército estadounidense. Estamos hablando que este lugar tiene historia desde la época prehispánica, ¿no, Carlos? Así es, en la época prehispánica este lugar era conocido como Huitzilopochtli, que significa el lugar de Huitzilopochtli, o del colibrí del sur o de izquierda. Era tal la importancia de este lugar que en la fiesta de Panquetzalistli, desde México Tenochtitlan, en el templo mayor, como ustedes sabrán, ahí estaba un adoratorio de este dios en la parte sur. Uno de los sacerdotes salía corriendo con la figura de Painal. Painal era un mensajero de Huitzilopochtli, y la festividad consistía en que este sacerdote salía con la escultura, salía corriendo, todo el recorrido se hacía corriendo, se hacía hacia el norte, llegaba a lo que era Tlatelolco, visitando diversos puntos. De ahí venía en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta acabar en este lugar que era Huitzilopochtli, y acababa, de aquí todavía agarraba hacia el sur y entraban otra vez a México Tenochtitlan por el sur. Recordemos también que en esa época, bueno, a la llegada de los españoles, pues muchos templos, bueno, muchos teocalis y muchas edificaciones mexicas pues fueron destruidas, y sobre ellas, sobre sus ruinas, se construyeron templos religiosos, porque fueron desde capillas, fueron templos grandes como el exconvento, entre otros, ¿no? Así es, esto incita cuando, como todos sabemos, los españoles cuando llegan empiezan a identificar los principales lugares religiosos que tenían los nativos. Entonces, al ser uno, llega la misión de los franciscanos en 1524 y funda una pequeña ermita. Esa ermita estaba hecha de material ligero, al parecer ladrillo, que con el tiempo se fue desgastando, hasta que en 1580 este lugar les es cedido a una rama de los franciscanos, conocidos como la Orden de San Diego de Alcalá, o llamados comúnmente dieguinos. Sí. Entonces, a partir de esta fecha, el convento empieza a ser parte de ellos durante todo lo que conocemos como el virreinato. Y fue en esta parte de los dieguinos que funcionó como un colegio, ¿no?, para formar misioneros que eran enviados a otras partes del mundo. Hasta donde yo tengo entendido era la parte del este asiático. De aquí ellos llegaban por lo que es el Golfo de México, se hospedaban aquí, y en este noviciado eran formados partiendo después hacia Acapulco. De Acapulco salía la nao de China, donde ellos se iban a hacer misión evangelizadora a lo que es Filipinas, sí, principalmente, Filipinas, China, lo que es China y Japón, el este asiático. Exacto, este lugar así funcionaría durante mucho tiempo, hasta que sucedió lo de la intervención
norteamericana en la guerra México-Estados Unidos, es que esto pues termina siendo un cuartel. Así es. Miren amigos, aquí podemos darnos cuenta un poco de cómo fue la vida conventual aquí en pues el ex convento de Churubusco. Esta área, que es el comedor, es una de las salas que más me gustan de este museo, pues siento que aún conserva bastante material original de cómo era en ese entonces. Veamos esta pintura, y aquí el reflejo de la luz que está arriba pues nos impide ver al 100%, no hay como apreciar la pintura en vivo y a todo color. Y podemos ver en los laterales las paredes decoradas, la pintura, y aquí nos hicieron pues como está todo decorado y todo está puesto como si se fueran a sentar a la mesa a disfrutar los alimentos, ¿no? Vean las ventanas. ¿Qué les parece? Sin duda es un espacio que bien vale la pena visitar. Yo los invito a que vengan aquí al Museo de las Intervenciones, ubicado, como ya les mencionamos, en lo que fuera el ex convento de Churubusco. Bueno amigos, miren, estamos visitando los jardines con los que cuenta este ex convento, y aquí tienen pues un jardín botánico en el cual se pueden encontrar algunas plantas medicinales, algunas aromáticas. Aprovecho también para hacerles la invitación para que visiten el canal. Ah, qué rico huele a lavanda, ¿no? Sí. Ruda, sí, huele muy bonito, perdón. Aprovecho para hacerles la invitación de que visiten el canal de Carlos, ya saben, es el canal En Breve Viaja y Aprende. Es un canal pues muy, a mí me gusta mucho porque pues está lleno de historia, cultura, incluso algunos viajes que haces también, Carlos, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar? O hazles la invitación a la gente que nos ve para que sepan de qué va tu canal, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada, Víctor, quiero reiterarles otra vez más un agradecimiento por la invitación. Y así es como dice Víctor, tengo un canal que se llama En Breve Viaja y Aprende, que está dedicado al tema turístico, donde se dan datos históricos, geográficos, naturales, culturales, arquitectónicos y artísticos de México o el mundo, puede ser también, pero enfocado al turismo. Perfecto, pues ya saben, ahí está. Les vamos a dejar en la caja de descripción el canal de Carlos, y pues si tienen la oportunidad vayan a darse una vuelta. Seguiremos nosotros haciendo pues alguna colaboración, esto con la intención de que se animen pues a conocer un poquito más, a aprender pues cosas de la historia, de la cultura, ¿no, Carlos? Así es. Cada lugar tiene su propia historia, tiene su propia esencia. Entonces la idea de estos proyectos, tanto el de Víctor y Raquel, que es Zapatín por México, y el mío, es hacer esa invitación, que la gente le nazca ese gusto por ir a conocer un poco más de su propia cultura. Inclusive quien venga de fuera pues tenga nociones de los lugares que se pueden visitar, y que en México pues hay muchos. Hay mucho y hay historia en todas partes, en cada pared, en cada rincón, en cada esquina, en cada jardín, en cada huerto hay historia. Simplemente aquí estamos en uno de los jardines del ex convento, lo que fue el ex convento de Churubusco, y nos encontramos esta fuente. Estábamos hablando hace ratito, Carlos y su servidor, de las fuentes, de lo que son las fuentes en la actualidad y lo que eran antiguamente. Aquí podemos ver pues el símbolo que se utilizaba anteriormente, ¿no? Que es una concha de mar. Así es, era un símbolo pues un tanto ligado al cristianismo también, que significa el bautismo. Y esta fuente en particular, no sé si alguna vez han visitado el ex convento de Tepoztlán, en el Estado de México. Ahí está lo que fue la fuente del Salto del Agua, que estuvo en una de las paradas de los acueductos que surtían agua a la Ciudad de México.
Pues esta es otra fuente de esas que estuvo en una de las paradas que venía del acueducto de Chapultepec. Esta se encontraba más o menos a la altura de lo que es la colonia Doctores. Recordemos que pues era un México, bueno, era un estilo de vida bastante diferente, donde el agua pues simplemente no llegaba hasta las casas y había oficios inclusive que era el de aguador, Sí. que era pues llevar agua desde las fuentes hasta los hogares. Sí, y de esta es una de ellas, y como dices tú también, como mencionas, la fuente del Salto del Agua, que la que vemos en la actualidad ahí entre Esizazaga y Eje Central, pues no es la original, es una réplica, la auténtica, y en un estado muy desgastado se encuentra en el museo o el exconvento de Tepoztlán, en la parte de atrás, en los jardines también, ¿no? Ahí se encuentra todavía. Así es, lo que es hoy el Museo Nacional del Virreinato. Si tienen oportunidad de ir, o inclusive si lo conocen, pues pueden dejar su comentario también en la caja de descripción de los comentarios. Sí, y vayan a verlo porque de verdad vale mucho la pena ese museo. De hecho, es uno que tiene el arte, bueno, de arte virreinal, está Más completo, hermoso, muy todo lo que es. recomendable. Bueno, amigos, esperamos que lo que hayan visto en este video les haya gustado. Esperamos que pues tengan la intención de visitar estos lugares también. Nosotros le agradecemos mucho, gracias por vernos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Y pues gracias, Carlos, por acompañarnos una vez más. Al contrario, también los invito a seguir el proyecto, como siempre, de Víctor y Raquel, bastante bueno, y pues en su recorrido por todo México. Hasta luego.